Voy a pasar a presentar. La charla de hoy va a ser sobre el modelo económico kirchnerista y ahí vamos a intentar revelar, discutir si hubo un cambio de modelo con respecto al de los 90 y si hay un nuevo modelo, qué características tiene. Vemos que es muy importante este tipo de discusiones en la facultad, somos una facultad de economía y son cosas que tenemos que discutir a diario. Normalmente en las materias esto no pasa, ¿sí? Por eso brindamos este tipo de instancias, para que se puedan dar estas discusiones. Con respecto a la charla en sí, ya consideramos que a 8 años del gobierno kirchnerista se puede empezar a hablar de si hay o no un modelo. Ya es tiempo suficiente y hay algunas medidas que permiten ir perfilándolo. Bien, con respecto a los panelistas, si ya no me extiendo, primero va a hablar Juan Graña, docente de Cuentas Nacionales. Después Augusto Costa, docente de Finanzas Públicas. Y por último, como les decía, hablar Martina Racá, que es docente de Macroeconomía 1 y de Historia del Pensamiento Económico con Levin. Una vez que hablen los chicos, va a haber una instancia de preguntas, así que esténse atentos a cualquier duda que les surja, tomen nota porque después al final la idea es que todos podamos discutir y sacarnos las dudas. Bueno, gracias por la invitación. No sé si tiene un valor agregado lo de Levin, pero bueno, claro, vamos a ver si. Bueno, a ver, me tocó a mí primero, o sea que voy a hacer primero una breve introducción de lo que seguro vamos a hablar todos, que es un poco la caracterización de los últimos años, para sacarnos de encima y no tener que repetir todo lo mismo, y después voy a hacer un poco más la discusión de cuáles son las características estructurales de la Argentina y si en los últimos años existe realmente una reversión de esas tendencias o de esos rasgos estructurales de la economía argentina o no. Y en base a eso, aunque sea yo, voy a discutir esto de si hay un nuevo modelo o no. Bien, así muy rápido, para no extenderme con esto. Cerrado el ciclo de la convertibilidad, devaluación mediante, crisis muy profunda en el año 2002. A partir del año 2003 se da un proceso económico de fuerte crecimiento, con alta generación de empleo, con recuperación del salario real desde el punto más bajo en el año 2002, con una caída en la precariedad del empleo, o sea, un aumento de la calidad del empleo, no solo en la cantidad, y una caída en la tasa de desempleo. Así como a grandes rasgos, cualquiera que vea, analice el periodo de la economía kirchnerista, como presentaron recién, va a ver lo mismo. Acá no hay muchas diferencias. La cuestión es que a partir de, en este largo periodo, 2003, 2010, 2011, 2009, lo que sea, hay una bisagra en cuál es el comportamiento de todas estas variables que definían a la etapa en el año 2007. ¿Sí? Esto Augusto seguro va a profundizar en esto, pero en el año 2007, previo a la crisis de las retenciones móviles y antes de la crisis mundial, la Argentina ya enfrentaba problemas respecto a la evolución de las variables que recién decíamos que habían crecido mucho. ¿Sí? La generación de empleo por unidad de producto, o sea, la elasticidad de empleo-producto estaba bajando y estaba bajando fuerte, llegando ya a finales del 2006, principios del 2007, a los mismos niveles que caracterizaban a la convertibilidad. ¿No? Entonces ya esa faceta del modelo kirchnerista estaba mostrando límites. La segunda característica es que también para fines de 2006-2007 el salario real promedio de la economía estaba alcanzando los niveles de fines del 2001. ¿Sí? Ya la recuperación había alcanzado a esos niveles y en promedio, siendo los empleados públicos de peor desempeño, los precarios un poco menos y los blancos mejor, ya para el 2007 y de ahí en más el salario real o la tendencia del salario real se iba a ir estancando. ¿Sí?
¿Qué pasa? Eso todo se ve a grandes rasgos en que la tasa de desempleo deja de caer tan rápido como antes y medio que se estanca, la participación también, bueno, un par de características que muestran un cierto agotamiento en lo que había sido, ahora sí te voy a robar aunque dije que no, la etapa rosa de la convertibilidad, concepto trademark del Senda, no lo voy a repetir porque si no tengo que pagar, y entonces ahí se muestra que el mismo modelo kirchnerista enfrenta límites respecto a su propio desarrollo. ¿Cuál es el tema? Ninguno de estos límites que se enfrentaba podían ser atribuibles a cuestiones externas. La crisis de la 125 o la crisis mundial faltaba 1 año o 2 años para que lleguen. ¿Sí? Estamos en un contexto de pleno crecimiento de los precios internacionales de las materias primas exportadas y demás. En ese contexto vale la pena preguntarse, bueno, ¿por qué es que se agota ese ciclo de fuerte crecimiento de todas estas variables? Y entonces, ¿qué tal? Seguimos sin las luces prendidas. En ese contexto surge la pregunta de, bueno, necesariamente hay un carácter estructural en la economía argentina que hay que encontrar cuál es, que pueden ser uno o varios, que debería explicar por qué en el ciclo 2003-2007 la economía funciona muy bien, en el ciclo 2007 en adelante se detiene un poco el crecimiento, me has enseñado afuera, y... Sí, me dijeron, pará de decir esas cosas, ¿no? Ahí sale más gente, bueno. La cuestión es la siguiente. Tiene que haber un rasgo estructural, repito, en la economía argentina que explica este cambio, esta bisagra, inclusive en un contexto internacional y nacional muy similar. ¿Por qué en el año 2006 todo parecía ir fenómeno y en el año 2007 en adelante todo parece no ir tan bien? ¿Sí? Bueno, en ese sentido, y acá entro a tirar cosas para ir al debate más particular de un nuevo modelo o no, hay una característica central de toda economía, pongámosle el nombre que quieran, desarrollada, trazada, es indiferente a esto, que es que la productividad que ponen en movimiento las empresas que funcionan en esas economías que es más baja que la que determinan las empresas que triunfan, por ponerlo de alguna manera, en el mercado mundial. ¿Sí? Las empresas en la economía argentina, por definición, en su gran parte, salvo excepciones, ponen en movimiento una productividad que es menor a sus competidores a lo largo del mundo. ¿Qué pasa? Y esto yendo bastante rápido a la etapa actual, durante la industrialización sustitutiva, todo el armado económico implicaba que ese rezago productivo se encontraba relativamente atenuado. ¿Sí? La economía argentina estaba relativamente cerrada al comercio, entonces la diferencia de productividad y por ende de costos entre las empresas argentinas y el resto del mundo no tenía forma de visualizarse. ¿Sí? Si la diferencia de productividad era del 20% y las tarifas eran del 60%, listo. Toda productividad que estuviera por debajo de ese nivel no podía entrar en la economía argentina. ¿Sí? Entonces esa competencia no se daba directamente. A partir de la dictadura militar y la apertura comercial relativamente intensa, exacerbada durante la convertibilidad con apreciación cambiaria, ese rezago productivo se muestra virulentamente. ¿Sí? Las empresas argentinas que tienen una productividad rezagada respecto al resto del mundo empiezan a tener una competencia internacional muy directa. ¿Sí? Tanto en los productos relativamente tecnológicos respecto a productores muy productivos, ¿sí? Como en los bienes más intensivos en mano de obra que enfrentan la competencia del sudeste asiático, por ejemplo, con menores salarios. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, la economía argentina no estaba en condiciones de competir en ninguno de los dos rubros. Ni tiene procesos productivos altamente tecnologizados, con alta productividad, ni tiene una mano de obra muy barata, en términos internacionales. Entonces, el proceso económico que inicia con los 90 no tiene forma de continuar. ¿Sí? Llegado un momento, la valorización financiera, estoy robando y no es lo que me interesa discutir, lleva a la explosión de la deuda externa. ¿Y por qué? Sostenido sobre una economía que no podía producir en esas condiciones. ¿Sí? A grandes rasgos es eso. Conceptualmente, sacándolo de la Argentina, si estas empresas para continuar su proceso de valorización necesitan
vender en el mercado, tienen que compensar esa baja productividad con alguna fuente extraordinaria de riqueza que no depende de su propio proceso de valorización. ¿Sí? En términos conceptuales habría tres. La primera es la deuda externa. La deuda externa contraída por el Estado, distribuida por varios mecanismos, llega a compensar la tasa de ganancia de las empresas para que sigan produciendo aun cuando tienen un rezago productivo. El segundo, que es histórico y esperemos que sea permanente para la economía argentina, es la renta de la tierra. La renta de la tierra, captada por diferentes instrumentos a lo largo de la historia, permite al Estado compensar esos mayores costos con subsidios directos. Sí, el IAPI era la forma extrema de esto, pero cualquier otra forma de retención que capta la renta agraria y después genera una batería de subsidios a la producción, también compensa los mayores costos. Y por último, y este es el que más me interesa destacar, es un salario real por debajo del valor de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Al obrero se le paga por debajo de lo que necesita y esa conversión de parte del valor en plusvalía permite, aún con una productividad más baja, alcanzar una tasa de ganancia relativamente normal y continuar produciendo a pesar de la competencia. ¿Sí? Estos tres ejes aparecen en diferentes formas a lo largo de la historia argentina. ¿Sí? En la ICI era muy claro el rol de la renta y por el otro lado el parar la competencia internacional para que la competencia no se dé directamente. Durante la convertibilidad la renta estaba relativamente ausente, aunque no siempre, la deuda externa y el salario real por debajo de la fuerza de trabajo. Llegada la devaluación del 2002 a principios del 2003, también se acabó la deuda externa como fuente de extraordinaria plusvalía, esa no funciona más, pero la devaluación lleva a una caída del 30% del salario que permite a todas las empresas, inclusive con la más baja productividad, empezar a producir para un mercado interno relativamente protegido con un tipo de cambio extremadamente subvaluado. ¿Cuál es el tema? En esta fase del crecimiento económico del 2003 para acá, sin distinción de sus periodos, esos dos roles, esas dos fuentes de plusvalía extraordinaria son las que explican en gran parte el extraordinario crecimiento que tuvo la economía argentina. El salario real empieza más o menos un 30% abajo del año 2001, ¿sí? Que es a su vez cerca de un 30% abajo del año 74, que es como el máximo histórico de la Argentina. ¿Sí? El segundo, a partir del 2003, el cambio de sobrevaluación a subvaluación devuelve a los productores agropecuarios el conjunto de la renta agropecuaria que el Estado pasa a apropiarse solo en un 20%. ¿Sí? Eso en el año 2002-2003. ¿Qué pasa? Los precios internacionales empiezan a crecer mucho y a medida que van subiendo las retenciones, el Estado tiene más recursos para la batería de subsidios que son o directos a la producción, como la energía, el agua y demás, o mediados a través del valor de la fuerza de trabajo, el transporte, los alimentos o lo que sea. Bien. Entonces, esos dos conjuntos hacen que la economía argentina tenga un margen para crecer, sostenido también en la capacidad ociosa y demás, a lo largo del 2003-2010. ¿Qué sucede? Ambas fuentes, la renta y el salario real, pueden compensar hasta una cierta magnitud de rezago. Superado ese nivel, el rezago se pone en movimiento, ¿sí? El Estado no tiene recursos infinitos para subsidiar cualquier cosa, entonces, superado el rezago productivo, otra vez se pone en movimiento la existencia misma de esas empresas. ¿Qué pasa? Si uno mira a lo largo de estos años cuál es la evolución de la productividad en la economía argentina, la productividad reproduce viejas evoluciones. Está todos los años creciendo a un ritmo inferior que lo que crece las principales economías del mundo, que no son las que su productividad evoluciona mejor. ¿Sí? La Argentina durante los últimos 60 años, su productividad ha crecido, término medio, siempre por debajo de la de Estados Unidos, de la de Francia, de la de Japón. ¿Sí? Entonces, eso dice, si uno mantiene un tipo de cambio relativamente estable con Estados Unidos, que el rezago se está aumentando y que la competencia por parte de las empresas estadounidenses respecto a las argentinas va a hacer que las argentinas tengan que cerrar. ¿Se sigue el argumento? ¿Qué pasa? Si uno ve que las economías centrales desarrolladas o lo que sea
no son las que más rápido están desarrollando su productividad. Uno sabe que la Argentina se está quedando atrás de las economías que están desarrollando su productividad más rápido. Conclusión, la Argentina necesita cada vez más fuentes